Hola alumnos, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, espero que estén bien. La clase de hoy seguimos con fisiología renal, pero vamos a ver, ya vimos filtración glomerular y hoy vamos a ver reabsorción y secreción en los distintos segmentos de la nefrona. Bueno, hasta ahora vimos la filtración glomerular. Vimos que se filtraba casi todo, excepto proteínas, digamos que casi ninguna proteína, muy poca, y obviamente ningún elemento forme de la sangre. Pero la reabsorción es más selectiva y más precisa, es decir, los riñones van a reabsorber aquellas sustancias que el cuerpo necesita y van a reabsorber menos o incluso secretarla y eliminarla aquellas que no necesitan o que son tóxicas. Ya habíamos visto la filtración glomerular era alrededor de 125 mililitros por minuto o 180 litros por día, pero fíjense que de estos 180 litros por día se terminan excretando 1 a 1,5 litros de orina por día, lo cual vemos que la reabsorción del agua, esa es casi no selectiva, es una mayoría, un 99% de agua que se reabsorbe. Pero la glucosa se absorbe toda, el bicarbonato la mayoría, el sodio la mayoría, el cloruro, fíjense que no hay grandes variaciones, pero es muy pequeñito la variación, pero algo se reabsorbe y algo se termina excretando. Esto que se reabsorbe o que no se reabsorbe y que se termina excretando está muy regulado, como vamos a ver. Bueno, para hacer un resumen de los principios que gobiernan la reabsorción tubular de sustancia, podemos decir, el sodio es reabsorbido por transporte activo. Ya sabemos que, bueno, en la apical es transporte pasivo y luego activo, pero básicamente se termina reabsorbiendo con energía, de manera que es transporte activo. El gradiente electroquímico generado entonces promueve la reabsorción de aniones como el cloruro. Por otro lado, el agua se mueve por ósmosis, siguiendo la reabsorción de los solutos. Entonces, las concentraciones de otros solutos se incrementan a medida que se reabsorben y esto promueve el flujo de agua. Y solutos permeables son reabsorbidos por difusión a través de transportadores de membrana o por la vía paracelular. Y otra cosa importante es que la velocidad de transporte de algunas sustancias, pongamos como ejemplo la glucosa, la velocidad de transporte de glucosa, va aumentando a medida que aumenta la concentración plasmática de glucosa, pero hasta un máximo llamado transporte máximo, donde se mantiene la sustancia reabsorbida y empieza a aumentar la excreción en orina. Esto es debido a que hay un máximo de transportadores en la membrana plasmática que permiten que se reabsorba esa sustancia. Por arriba de esa concentración plasmática empieza a excretarse y es lo que pasa en el caso de los diabéticos que tienen una alta concentración de glucosa plasmática, con lo cual empieza a aparecer en orina. Es importante mencionar que el transporte de sodio está en el túbulo contorneado proximal acoplado al transporte de glucosa, al transporte de aminoácidos. Fíjense que a través del transportador sodio-glucosa, el gradiente electroquímico del sodio arrastra o impulsa el ingreso de glucosa. Luego esa glucosa es expulsada a través de, no es expulsada, sino difunde a través del transportador GLUT por difusión facilitada, porque hay una concentración de glucosa alta dentro de la célula y baja en el intersticio. Y el sodio que entró, bueno, es eliminado por la bomba sodio-potasio ATPasa. Por este transporte activo secundario, además de glucosa, se transportan aminoácidos y metabolitos orgánicos como fosfato, lactato, citrato y sulfato. Vimos que la mayor parte del agua filtrada del plasma era reabsorbida. ¿Cómo se transporta el agua? Bueno, se transporta por
transporte pasivo. La difusión del agua se basa en las diferencias de osmolaridad entre el líquido tubular y el intersticial y plasmático. Cuando solutos, como en este caso el I y el X, se reabsorben de forma activa, incrementan la molaridad del plasma, mientras que disminuyen la osmolaridad del líquido tubular. Por lo tanto, el agua difunde a favor de su gradiente de concentración a una zona de mayor osmolaridad. En el túbulo proximal, la permeabilidad al agua es siempre elevada y el agua se reabsorbe tan rápidamente como los solutos. En la rama ascendente del asa de Helen, la permeabilidad al agua es siempre baja, de manera que casi no se reabsorbe agua a pesar del gran gradiente osmótico. Y la permeabilidad en las últimas partes de los túbulos, es decir, los distales, los túbulos colectores y conductos colectores, la permeabilidad puede ser alta o baja dependiendo de la presencia o no de hormona antidiurética, como vamos a ver. De manera que la permeabilidad al agua varía en los distintos segmentos tubulares. El sodio se reabsorbe por diferentes mecanismos en la primera y en la segunda mitad del túbulo contorneado proximal. En la primera mitad, el sodio se reabsorbe principalmente con bicarbonato y otros solutos, por ejemplo, glucosa, aminoácidos, lactato. Y en la segunda mitad, como vamos a ver en las próximas diapositivas, el sodio se reabsorbe principalmente con el cloruro. Esta diferencia entre la primera mitad y la segunda mitad del túbulo contorneado proximal es debida a diferencias en los sistemas de transporte de estos dos sectores del túbulo proximal y por diferencias en la composición del líquido tubular. Entonces, en la primera mitad del túbulo proximal, la captación de sodio al interior está acoplada con la excreción de protones o con el transporte de solutos orgánicos. Fíjense que los más importantes son la glucosa, los aminoácidos que se reabsorben porque son nutrientes que necesita el cuerpo y no se tienen que reabsorber, no se pueden eliminar. Esta diapositiva les muestra los transportadores de esos solutos que les comenté. Fíjense que, y además, cómo hay diferencias entre la membrana apical y la membrana vasolateral. En este caso la membrana apical es esta, acá tenemos la luz tubular, y la membrana vasolateral es esta. Fíjense cómo entra la glucosa con el cotransportador sodio-glucosa o SGLT, lo mismo que los aminoácidos. Luego la glucosa sale a favor de su gradiente de concentración por difusión facilitada mediante el transportador GLUT. Y como siempre tenemos la sodio-potasio ATPasa en la parte vasolateral retornando los valores de sodio altos afuera y bajos adentro. También tenemos contratransporte mediante este contratransportador sodio-protón que les decía yo recién en la primera mitad, contratransporte con los protones, y está la sodio-potasio ATPasa. En la segunda mitad del túbulo proximal, entonces, como les dije, es diferente a la primera mitad. El sodio se reabsorbe principalmente con cloruro, en lugar de con los solutos orgánicos o con bicarbonato. ¿Ven? Se reabsorbe sodio, se reabsorbe cloruro. El líquido tubular que entra en la segunda mitad contiene muy poca glucosa y aminoácidos, porque ya la mayoría ha sido reabsorbido en la primera sección del túbulo contorneado proximal. Y entonces la alta concentración de cloruro en el líquido tubular excede la de la primera mitad, es mayor acá que en la de la primera mitad. Esa alta concentración de cloruro se debe entonces a la reabsorción preferencial de sodio con bicarbonato y solutos orgánicos en la primera mitad. Entonces, los mecanismos de reabsorción transcelular de sodio en la segunda mitad son estos que se observan acá. El sodio entra a la célula a través de la membrana luminal por medio del funcionamiento del antitransportador sodio-protón y otros antitransportadores que son el antitransportador cloruro-anión. Por eso el cloruro va a ser reabsorbido. De estas dos maneras,
entra entonces el sodio y el cloruro. Como el protón secretado se combina con un anión en el líquido tubular y entra de nuevo a la célula, el funcionamiento de los antitransportadores sodio-protón y cloruro-anión va a depender de la concentración de estos protones. Y el sodio abandona la célula luego por la vía de la sodio-potasio ATPasa y el cloruro abandona la célula por medio de un cotransportador cloruro-potasio de la membrana vasolateral. También se reabsorbe algo de sodio y lo sigue el cloruro, o sea, como cloruro de sodio por medio de la ruta paracelular. Esta reabsorción paracelular ocurre porque el aumento en la concentración de cloruro en el líquido tubular desde la primera mitad del túbulo proximal hasta esta genera un gradiente alto de cloruro y este gradiente de concentración favorece la difusión de cloruro a través de las uniones estrechas. El movimiento de cloruro cargado negativamente da lugar a que el líquido tubular se quede con carga positiva respecto a la sangre. Y este voltaje transepitelial origina entonces la difusión de sodio cargado positivamente hacia afuera del líquido tubular también a través de estas uniones estrechas. De manera que en la segunda mitad del túbulo proximal algo de sodio y de cloruro se reabsorben a través de esas uniones estrechas por difusión pasiva. Bueno, el túbulo contorneado proximal también participa en la regulación ácido-base, permitiendo la reabsorción de bicarbonato y la secreción de protón. Fíjense que expresan los contratransportadores sodio-protón, como vimos, que permiten la reabsorción de sodio y también la secreción de potasio. El sodio entonces se reabsorbe a la sangre y los protones se secretan hacia el líquido tubular. Las células del túbulo contorneado proximal producen los protones necesarios para mantener el funcionamiento de los contratransportadores de la siguiente manera. El dióxido de carbono difunde desde la sangre peritubular o desde la sangre peritubular o desde el líquido tubular o se produce mediante reacciones metabólicas dentro de las células. Y la enzima anhidrasa carbónica entonces cataliza la reacción del dióxido de carbono con agua para formar ácido carbónico, que luego se disocia en protón y bicarbonato. La mayor parte del bicarbonato filtrado se reabsorbe en los túbulos contorneados proximales, lo que permite mantener una concentración constante de este amortiguador que es tan importante para el cuerpo. Y el protón, una vez secretado en la luz del túbulo, reacciona con el bicarbonato que se ha filtrado por filtración glomerular para formar ácido carbónico, que se disocia de inmediato en dióxido de carbono y agua. Luego el dióxido de carbono puede difundir hacia las células tubulares y unirse con agua para formar nuevamente el ácido carbónico y lo que ya les expliqué. A medida que aumenta el bicarbonato en el citosol, sale por difusión facilitada a través de la membrana vasolateral y difunde hacia la sangre junto con el sodio. De esta manera, por cada protón secretado hacia el líquido tubular del túbulo contorneado proximal, se reabsorbe una molécula de bicarbonato y una de sodio. Además de la reabsorción, las células del túbulo contorneado proximal también secretan aniones y cationes orgánicos, algunos de los cuales los tienen acá, aniones orgánicos y cationes orgánicos. La secreción de aniones y cationes por el túbulo proximal cumple un papel importante para controlar la exposición del organismo a compuestos tóxicos derivados tanto de fuentes endógenas como exógenas, es decir, xenobióticos. Muchos de los aniones y cationes orgánicos que se secretan en el túbulo proximal son productos finales del metabolismo que circulan en el plasma. Fíjense, por ejemplo, bueno, hay algunos neurotransmisores, tenemos creatinina, uratos, oxalatos, sales biliares, son todos compuestos producidos por el metabolismo.
pero también se secretan numerosos compuestos orgánicos exógenos, como fármacos y productos químicos tóxicos. Acá se ven los mecanismos de transporte de aniones orgánicos o aniones orgánicos, que pueden ser cualquiera de estos, a través del túbulo proximal. Esta vía secretora tiene una tasa de transporte máximo, tiene baja especificidad, es decir, transporta muchos aniones orgánicos diferentes y es responsable de la secreción de todos estos aniones orgánicos que se ven acá. Los aniones orgánicos se introducen en la célula a través de la membrana vasolateral contra su gradiente químico en intercambio con alfa-cetoglutarato. Ven el alfa-cetoglutarato que intercambia por el anión orgánico. Son mecanismos de antitransporte, anión orgánico, alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato se acumula en las células por el metabolismo del glutamato y por un cotransporte sodio alfa-cetoglutarato también, es decir, es alto, la concentración de alfa-cetoglutarato es alta y permite el ingreso de los aniones orgánicos en contra de su gradiente de concentración. Luego, una más alta concentración de anión orgánico produce una fuerza de conducción para la salida del anión orgánico a través de la membrana luminal al líquido tubular, en un mecanismo que no se comprende del todo. Hay algunas proteínas transportadoras que se han visto que están involucradas, como la OAT4, MRP2. Esta es una proteína asociada con la resistencia a multifármacos, pero básicamente esto es lo que ocurre. En reemplazo del alfa, en contratransporte con alfa-cetoglutarato, ingresa a la célula tubular y luego egresa a favor de su gradiente de concentración. Y acá se ven los cationes orgánicos. También hay un antiporter para los cationes orgánicos. En principio son captados al interior de la célula a través de la membrana vasolateral por varios transportadores que tienen diferentes especificidades de sustratos. Algunos mecanismos no han sido caracterizados por completo, pero implican difusión pasiva. Además, los cationes orgánicos son transportados dentro de las células tubulares a través de la membrana vasolateral por tres tipos de proteínas de transporte como OC1, OC2 y OC3. Hay varias, pero bueno, todas hacen ingresar los cationes orgánicos a la célula tubular. La captación por los cuatro mecanismos que les dije es debido a la magnitud de la diferencia de potencial negativo de la célula a través de la membrana vasolateral. No se olviden que son cationes. Y el transporte a través de la membrana luminal al líquido tubular, que es por secreción, con una etapa limitante, está mediada por varios transportadores que incluyen un antitransporte con protón, pero también un transportador de estos MDR1, conocido también como glucoproteína P. De manera que estas son las maneras en que se eliminan aniones o cationes orgánicos, entre los cuales, no se olviden, tenemos compuestos endógenos derivados del metabolismo, pero también como un montón de fármacos que son eliminados de esa manera. El asa de Henle reabsorbe aproximadamente el 25% del cloruro de sodio filtrado y el 15% del agua filtrada. La reabsorción de cloruro de sodio se produce en la rama ascendente delgada y en la rama ascendente gruesa. La rama descendente delgada no reabsorbe cloruro de sodio. Y la rama ascendente delgada reabsorbe cloruro de sodio por un mecanismo pasivo.
la reabsorción de agua, pero no de cloruro de sodio, en la rama descendente delgada, hace aumentar la concentración de cloruro de sodio en el líquido tubular que penetra en la rama ascendente delgada. Como el líquido es rico en cloruro de sodio y este se mueve hacia la corteza, el sodio entonces se difunde fuera del fluido tubular a través del asa ascendente delgada al fluido intersticial medular, por el gradiente de concentración que dijimos recién. El elemento clave en la reabsorción de soluto por el asa ascendente gruesa es la sodio-potasio ATPasa de la membrana vasolateral. Esa es súper necesaria. Pero básicamente la reabsorción del sodio se da a través de este transportador que está en la membrana apical y que es un cotransportador de un ion sodio, un ion potasio y 2 iones de cloruro. Entonces, este cotransportador transporta 3 iones diferentes y utilizando la energía potencial del gradiente de sodio y del gradiente de cloruro se hace ingresar potasio, que luego puede salir por un canal de potasio que también se encuentra en la membrana apical con el fin de mantener estas concentraciones de potasio, porque el líquido tubular no contiene grandes cantidades de potasio. Además, el voltaje a través de la rama ascendente gruesa es importante para la reabsorción de otros cationes por la vía paracelular a través de las uniones estrechas. Entonces, en resumen, la reabsorción de cloruro de sodio a través de la rama ascendente gruesa se produce por vía transcelular y por vía paracelular. El 50% es transcelular y el otro 50% es paracelular. Como la rama ascendente gruesa no reabsorbe agua, la reabsorción de cloruro de sodio y otros solutos reduce la osmolaridad del líquido tubular y se hace mucho menos, tiene 150 miliosmoles por kilo comparado con los 300 del plasma. Por eso es que a la rama ascendente gruesa se la llama también segmento dilutor. El túbulo contorneado distal y el conducto colector, ambos reabsorben aproximadamente el 8% del cloruro de sodio filtrado y secretan cantidades variables de potasio y de protón, dependiendo lo que el cuerpo necesite, y reabsorben una cantidad variable de agua. El segmento inicial del túbulo distal reabsorbe sodio, cloruro y calcio. Y es impermeable al agua, que eso se muestra con, pensé que les estamos, ahí está, es impermeable al agua, entonces el túbulo distal no permite el paso de agua, no se reabsorbe agua. El sodio deja la célula por la sodio-potasio ATPasa y el cloruro por difusión a través de los canales de cloruro que se encuentran en la membrana vasolateral. El segmento último del túbulo distal o final del túbulo distal y el conducto colector, vamos a ver que están compuestos de dos tipos de células. Es así, se puede controlar en ellas la reabsorción de solutos y de agua, como vamos a ver. En la porción final del túbulo contorneado distal y a lo largo de todo el túbulo colector hay dos tipos diferentes de células. Las células principales, que se las muestro, que reabsorben sodio y agua y secretan potasio. Y las células intercaladas que reabsorben potasio y bicarbonato y secretan protones. De esta manera pueden regular el equilibrio ácido-básico, como vamos a ver en las próximas células. Perdón, en las próximas clases.
Esto un poco ya se los dije, pero para que lo recuerden, porque estamos viendo reabsorción, uno se podría preguntar por qué se reabsorbe líquido y muchos otros componentes hacia el líquido intersticial y obviamente hacia los capilares sanguíneos. Bueno, eso es debido, o la respuesta está en la presión de los capilares peritubulares. La presión hidrostática que existe a lo largo de los capilares peritubulares es menor que la presión coloidosmótica, por lo que se favorece la reabsorción. Es decir, tenemos presión hidrostática, presión coloidosmótica, que es mayor que la hidrostática, y esto favorece una presión neta de reabsorción. Para que recuerden, y estas son las fuerzas de Starling en el glomérulo para la filtración. Acá se oponen en el sentido de que se reabsorbe a la sangre mayormente. La tasa de excreción de una sustancia depende de la tasa de filtración de esa sustancia y el hecho de si la sustancia se reabsorbe, se secreta o ambas. El clearance es la velocidad a la que una sustancia desaparece del cuerpo por excreción o por metabolismo. En el caso del riñón, lo que se puede estudiar es cómo desaparece del plasma por excreción. Para la inulina, que es un compuesto que se puede dar exógeno y que no se reabsorbe ni se secreta, solo es todo lo que se filtra, se termina excretando, para la inulina, entonces, la intensidad con la que se excreta en la orina es igual a la filtración de la sustancia por los riñones. Si el plasma que atraviesa los riñones contiene 1 miligramo de esa sustancia, en este caso inulina, 1 miligramo por mililitro, y si 1 miligramo de esta sustancia se excreta en la orina por cada minuto, entonces el clearance es de 1 mililitro por minuto de plasma que se aclara la sustancia. Entonces el clearance es difícil de entender, pero es el volumen de plasma que queda completamente desprovisto de la sustancia por unidad de tiempo. Y acá se ve, ¿ven? Un volumen del plasma que se filtra y en el cual hay 4 moléculas de inulina. La tasa de filtración glomerular de 100 mililitros por minuto con 4 inulinas por minuto. Entonces esas 4 inulinas estaban en 100 mililitros de plasma. Y esas 4 moléculas de inulina se terminan excretando. El 100% se excreta porque no hay reabsorción, 0% de reabsorción. Entonces, el clearance de inulina sería de 100 mililitros por minuto. Acá hay otros 2 ejemplos de sustancias que sí las maneja normalmente el riñón, que son la glucosa y la urea. Y fíjense, tenemos las moléculas de glucosa, se filtran 4 glucosas por minuto, la mayoría es reabsorbida, ustedes ya saben que en el túbulo contorneado proximal casi el 100% o el 100% de la glucosa es reabsorbida, de tal manera que no se excreta glucosa. Entonces, el clearance de glucosa es de 0 mililitros por minuto. Fíjense el clearance de la urea. La urea se filtra a una tasa determinada, que depende de la tasa de filtración glomerular, pero una parte se reabsorbe. Alrededor del 50% se reabsorbe, de tal manera que de 4 moléculas de urea por minuto que se filtraron, 2 se reabsorben y 2 se excreta. Entonces, 50% de la urea es excretada, con lo cual decimos que el clearance de urea es de 50 mililitros por minuto. De esos 100 filtrados tenemos 50 mililitros por minuto porque eso es lo que se ha eliminado del plasma. Hay otras sustancias que se pueden excretar solamente y algunas que se filtran, se excretan, se reabsorben. Hay combinación de ambas. Perdón. Acá ven el clearance de penicilina, que es una sustancia exógena al cuerpo. Disculpen. Entonces, el clearance de penicilina es un ejemplo de secreción neta, porque
obviamente se filtra una parte, pero otra parte se secreta, de tal manera que si tenemos 4 penicilinas filtradas por minuto y se le agregan 2 penicilinas más por secreción, vamos a tener que se excretan 6 penicilinas por minuto, de tal manera que lo que se excreta es más de lo que se filtra. Y en este caso se diría que el clearance de penicilina es de 150 mililitros por minuto, mayor que la filtración, la tasa de filtración glomerular. La penicilina es un compuesto, obviamente ustedes saben, es un antibiótico que se da, es exógeno. Esto es para que recuerden, o los que no recuerden, o los que no saben, durante una de las guerras mundiales, lo que se hacía para poder darle penicilina a los soldados es tomar la orina de los que ya habían sido tratados con penicilina, porque fíjense todo lo que se excreta, y esa orina se volvía a inyectar en los nuevos soldados que lo necesitaran. Esto era porque la penicilina en esa época, no me acuerdo si era la Segunda o la Primera Guerra Mundial, una de las dos, se fabricaba en muy pocas cantidades, no se podía, no existía la fabricación industrial de la penicilina, y era cara y los soldados tenían muy poco acceso a ellas. Entonces lo que se decidió es tomar la orina de los soldados que ya habían sido tratados con penicilina y dárselos, administrárselos a otros soldados que lo necesitaran. Es un poco en esta época, suena un poco asqueroso, pero en esa época y bajo estas circunstancias de guerra no les quedaba otra. ¿Para qué esto? Porque para que vean que cómo se excreta y cómo se elimina del cuerpo una sustancia exógena, en este caso la penicilina, y que su clearance, el clearance de penicilina, es mayor que la tasa de filtración glomerular. Y ahí es una forma para que vean que la penicilina se excreta por un transportador de aniones orgánicos en el túbulo renal, en las células del túbulo renal, y este transportador de aniones orgánicos, utilizado por la penicilina para excretarse hacia el túbulo, es inhibido por un compuesto que se llama probenecid, de tal manera que si uno quiere incrementar la eficacia de la penicilina, se puede dar junto con probenecid. Bueno, en definitiva lo que hace la nefrona es modificar el volumen y la osmolaridad del líquido extracelular, reabsorbiendo más o menos más cantidad o menos cantidad de electrolitos y reabsorbiendo más o menos cantidad de agua. De esa manera modifica el volumen de líquido extracelular y su osmolaridad. Fíjense que de 180 litros por día que se filtran mediante la reabsorción de solutos y la secreción de solutos y de agua, recuerden que la reabsorción en el túbulo contorneado proximal era isosmótica con el plasma, luego se produce reabsorción en el asa de Henle. Recuerden también que la reabsorción de solutos y agua al final del asa de Henle hace que sea un líquido hiposmótico al finalizar, al llegar al túbulo contorneado distal. Y al finalizar los túbulos colectores, la osmolaridad de la orina que se excreta, vamos a ver que es variable. Vamos a ver por qué puede ir entre 50 a 1200 miliosmoles por kilo. Vamos a ver qué es lo que hace que se pueda variar tanto la osmolaridad de la orina y así excretar una orina concentrada o una orina diluida. En definitiva, ¿cómo interviene el riñón, las nefronas, en el control del volumen del líquido extracelular? Bueno, los riñones no pueden reemplazar el líquido perdido. Si hay una deshidratación grave, en última instancia hay que ingerir líquido, pero los riñones pueden conservar lo poco que hay o al contrario, si tiene un exceso de líquido, pueden eliminar
el exceso de líquido. ¿Y cómo lo logran? Esto se logra a través de una médula renal con una alta osmolaridad. Fíjense que este es el intersticio renal, esta es la corteza y esta es la médula. La corteza es isoosmolar con el plasma, un 300 miliosmolar, mientras que la médula se va haciendo progresivamente más concentrada, con una alta osmolaridad. Eso va a permitir que el agua salga de los túbulos colectores siempre y cuando haya poros en la membrana apicales de las células de estos túbulos que lo permitan, porque si no existen esos poros, esas células son bastante impermeables al agua. Pero entonces, la reabsorción de agua de los túbulos colectores hacia la sangre va a suceder gracias a la hiperosmolaridad de esta médula y gracias a hormonas que hacen que haya más poros en las membranas vasolaterales de las células de los túbulos colectores. Para entender cómo se crea la médula hiperosmolar, primero veamos qué es un intercambiador contracorriente. Lo que se ve acá es un intercambiador contracorriente, en este caso, olvídense del riñón, es un intercambiador de calor. Fíjense que podría ser un extremo de un dedo, por ejemplo, donde viene por un capilar sangre caliente y que al pasar por ese extremo va perdiendo el calor, como se ve acá, y para cuando sale ya está fría. Pero fíjense qué pasa cuando están cercanas en esa asa, esto es un asa, fíjense cuando están las dos partes del asa cercanas. La sangre caliente, en vez de difundir y quedar sangre fría, difunde a la asa ascendente, desde la descendente a la ascendente, con lo cual no se pierde calor. Fíjense que sigue estando caliente esa sangre. Esto se llama intercambiador contracorriente. ¿Contracorriente por qué? Porque un asa tiene una dirección y la otra, digamos, una parte del asa tiene una dirección y la otra parte la dirección contraria. Y en este caso el calor no se va de esa sangre porque se intercambia con la asa que va con el fluido en el sentido contrario. Bueno, esto es importante para que entiendan cómo se genera el intercambio contracorriente que vamos a ver que ocurre en el asa de Henle. Bueno, les dije que la médula tiene una alta osmolaridad, es decir, hay un gradiente osmótico desde la corteza hacia la médula. Los dos factores más importantes para la creación y el mantenimiento de ese gradiente osmótico son, uno, las diferencias de permeabilidad en la permeabilidad y la reabsorción de solutos y agua en las diferentes secciones del asa de Henle, que acá se ve color amarilla, y que es muy larga, especialmente la de las yuxtaglomerulares, y el túbulo colector también, hay diferencias en la permeabilidad de ambos. Y dos, el flujo de contracorriente, que es el flujo de líquido a través de las estructuras tubulares en la médula renal. El flujo de contracorriente es el flujo de líquido en direcciones opuestas, como se ve acá la dirección, y se genera cuando el líquido fluye en un tubo en dirección contraria o opuesta al líquido en el tubo adyacente paralelo. Como ejemplo, se pueden mencionar el flujo del líquido tubular en las ramas ascendente y descendente del asa de Henle y el flujo sanguíneo que atraviesa las porciones ascendente y descendente de los vasa recta. Hay dos tipos de mecanismos de contracorriente en los riñones: multiplicación por contracorriente e intercambio por contracorriente. La multiplicación por contracorriente es el proceso por medio del cual se crea ese gradiente osmótico creciente en forma progresiva en el líquido intersticial de la médula renal como consecuencia del flujo de contracorriente. Esta multiplicación requiere que las asas de Henle sean largas. Las largas son las de las nefronas yuxtaglomerulares.
Y la rama ascendente del asa de Henle transporta el líquido tubular desde la corteza renal hacia la profundidad, la rama descendente transporta el líquido tubular desde la corteza renal hacia la profundidad de la médula y la rama ascendente lo transporta en la dirección opuesta. Como ese flujo de contracorriente que atraviesa las ramas descendente y ascendente de las asas de Henle larga establecen el gradiente osmótico en la médula renal, se considera que el asa de Henle larga funciona como un multiplicador de contracorriente. El intercambio de contracorriente, en cambio, es el proceso por medio del cual los solutos y el agua se intercambian de forma pasiva entre la sangre de los vasa recta y el líquido intersticial de la médula renal, como consecuencia del flujo de contracorriente. Al igual que el líquido tubular, que fluye en direcciones opuestas en el asa de Henle, la sangre fluye en direcciones opuestas o contrarias en las porciones ascendente y descendente de los vasos recta. Como el flujo de contracorriente entre las zonas ascendente y descendente de los vasos recta permite el intercambio, ¿ven? Ese intercambio de solutos y agua entre la sangre y el líquido intersticial de la médula, se considera que los vasos recta funcionan como intercambiadores de contracorriente. La sangre que ingresa en los vasos recta tiene una osmolaridad de 300 miliosmolar. A medida que fluye a lo largo de la porción descendente hacia la médula renal, donde el líquido intersticial se concentra cada vez más, los iones de sodio y cloruro y la urea difunden desde la sangre, desde el líquido intersticial hacia la sangre, y el agua difunde desde la sangre hacia el líquido intersticial. No obstante, una vez que aumenta la osmolaridad, fíjense que tenemos una osmolaridad en la punta de 1200 miliosmolar, la sangre fluye hacia la porción ascendente, fluye por la porción ascendente de los vasos recta. En esta región, la sangre fluye a través de un área donde el líquido intersticial está cada vez menos concentrado. Como consecuencia, los iones de cloruro y de sodio y urea difunden desde la sangre hacia el líquido intersticial y el agua regresa a los vasos recta, que es lo que en realidad se muestra acá. En la parte ascendente se muestra el movimiento de agua. El agua difunde entonces desde el líquido intersticial. La osmolaridad de la sangre que abandona los vasos recta es prácticamente la misma o un poco más alta que la osmolaridad de la sangre que entra en ellos. Entonces, esto que se ve acá es el intercambiador contracorriente, donde se intercambian los solutos y el agua, y el multiplicador contracorriente lo ejerce las asas de Henle y la corriente en un sentido y el otro de las ramas ascendente y descendente de las asas de Henle. En esta figura se ve que ya lo vimos en la rama ascendente del asa de Henle, muy importante este cotransportador múltiple, un sodio, un potasio y 2 cloruros, que hace que las sales se puedan reabsorber, y este intercambiador entonces es el que genera que se reabsorban esas sales, pasen al intersticio y vayan generando un intersticio cada vez más hiperosmolar. La urea también contribuye a la osmolaridad del líquido intersticial. Fíjense que la urea difunde, perdonen que no les estaba mostrando, fuera de la parte profunda del túbulo colector. Esta es la difusión de la urea hacia el líquido intersticial. Después puede ingresar a la rama ascendente del asa de Henle y así recircula en el líquido intersticial de la médula renal. Entonces, la urea y el cloruro de sodio del líquido intersticial de la médula renal lo vuelven muy hipertónico, por lo cual el agua puede abandonar el túbulo colector, como les dije, siempre y cuando haya unas proteínas que se llaman acoporinas en las células tubulares del túbulo colector.
porque lo abandonan por ósmosis, es decir, por una difusión pasiva, pero tiene que ser a favor de su gradiente de concentración, es decir, tiene que ser hacia un intersticio que es mucho más osmóticamente concentrado que el líquido tubular. Por eso es que este aumento de osmolaridad por las sales que vimos recién y la urea que vemos ahora, el reciclaje de la urea, eso permite que salga el agua de los túbulos colectores y se pueda reabsorber agua, generando una orina más concentrada. Este video les muestra el intercambio y el multiplicador contracorriente. Mírenlo tranquilos, en realidad no hay mucho más de lo que les expliqué, pero para que vean la dirección de la sangre, los vasa recta, que son obviamente los rojos, y la dirección del líquido tubular en las ramas descendente y ascendente del asa de Henle. Se ve que se reabsorben determinadas sustancias, en algunos casos es agua, en algunos otros casos son iones, y eso permite esa hiperosmolaridad creciente o gradiente de osmolaridad en la médula renal. Obviamente partimos de un líquido tubular que es isosmótico con el plasma, el cual se va concentrando hacia la médula. Primero tenemos que se reabsorben sales al mismo tiempo que se reabsorben agua, con lo cual este líquido sigue siendo isoosmolar con el plasma, pero luego a medida que pasa por la rama descendente donde se reabsorbe agua, genera un líquido tubular hiperosmolar y una región hiper o una médula hiperosmolar, especialmente de las asas de Henle largas. Y en el asa ascendente de Henle tenemos que hay mayormente reabsorción de solutos como cloruro, potasio y sodio. Eso se reabsorbe, pasa primero al intersticio y luego a los capilares de los vasa recta. Entonces, esto es una forma de ver cómo se crea el gradiente osmótico. Espero que los ayude un poco más porque es un concepto bastante complicado. La cuestión es que se genera esa región hiperosmolar que ahora vamos a ver que va a permitir que en el conducto colector se pueda reabsorber agua si es que se necesita reabsorber agua porque hay un déficit de líquido. Como les dije, la hormona vasopresina, también llamada antidiurética, es la que controla que se reabsorba más o menos agua desde el líquido tubular hacia la sangre por las células de los túbulos colectores. ¿Cómo lo hace? Porque agrega o remueve aquaporinas de la membrana, alterando de esa manera la permeabilidad de los conductos colectores al agua. Entonces, la vasopresina, que es una hormona que circula por sangre, se une a su receptor, genera MP cíclico. Esto activa a vías de transducción de señales que hacen que vesículas que contienen a la aquaporina 2 se inserten en la membrana plasmática de la membrana apical. Al insertarse en la membrana plasmática apical de las células del túbulo colector, eso permite la reabsorción de agua y su pasaje hacia los capilares peritubulares y de los vasos rectos. Entonces, lo que hace la vasopresina
nada más ni nada menos es que la acuoporina, que ya estaba sintetizada y guardada en vesículas, sea exocitada hacia la membrana plasmática apical. Al haber más acuoporina 2, entonces permite el ingreso de agua. Hay otros tipos de acuoporina, que son la acuoporina 3, que está presente en la membrana vasolateral de las células principales en todo momento. Esta acuoporina 2, en cambio, solo está presente ante la presencia de la hormona antidiurética y la activación de estas vías de transducción que llevan a insertarla en la membrana apical. Esta es otra manera más, digamos, más didáctica de ver qué ocurre en ausencia de antidiurética y en presencia de antidiurética. En ausencia de antidiurética o vasopresina tenemos que no hay reabsorción de agua, con lo cual ese líquido tubular, que era 100 miliosmolar, termina siendo 100 miliosmolar y la orina tiene gran volumen y baja osmolaridad. En presencia de hormona antidiurética se inserta la acuoporina 2 en la membrana apical, se reabsorbe agua al intersticio y con lo cual aumenta la osmolaridad de ese líquido tubular. Finalmente se excreta una orina con poco volumen porque se reabsorbió mucha agua y con una alta osmolaridad. La osmolaridad de la orina, como les dije, puede ir entre 50 y fíjense hasta 1400 miliosmolar de acuerdo a las necesidades de agua que se requieran. ¿Cuándo se secreta hormona antidiurética a la sangre? Bueno, fíjense que en esta tabla les muestra los distintos estímulos de secreción de antidiurética o vasopresina. Si aumenta la osmolaridad de los líquidos extracelulares, por ejemplo, una causa podría ser por deshidratación, esto es detectado por unos osmorreceptores que se encuentran en el hipotálamo, con lo cual se secreta antidiurética. Entonces, ¿qué efecto tiene la antidiurética? Que el volumen de orina sea bajo. Y efectos en la sangre, que se retenga agua, con lo cual aumente, disminuya la osmolaridad y se recupere el líquido. Si el estímulo es una disminución en la osmolaridad, esto también es detectado por los osmorreceptores en el hipotálamo, con lo cual la secreción de aldosterona se encuentra disminuida y ocurre lo contrario. También, a pesar de que el estímulo más potente son alteraciones en la osmolaridad, también ante alteraciones en el volumen, estas alteraciones pueden regular la secreción de antidiurética. Si aumenta el volumen de sangre, eso es detectado por los receptores de estiramiento en la aurícula izquierda, que ustedes ya vieron, con lo cual se disminuye la secreción de antidiurética, con lo cual no se reabsorbe líquido, porque ustedes tienen un alto volumen de líquido, la orina, el volumen de orina está aumentado y el volumen de sangre disminuido. Al revés, sí disminuye el volumen de sangre. Pero el estímulo más potente para la secreción de la antidiurética es el aumento de osmolaridad. Y para que sepan algo de la fisiología de la micción, fíjense que acá tenemos la vejiga urinaria. Recuerden que tiene una capa muscular bastante importante. Cuando aumenta el volumen de líquido en esa vejiga, se expande la pared, se activan los receptores de estiramiento de esa pared muscular, que llegan esos impulsos nerviosos que viajan a través de neuronas sensitivas a la médula espinal, disminuye la actividad simpática y aumenta la actividad parasimpática. Esto hace que se relaje el esfínter uretral interno, que es este, y en cambio la actividad parasimpática aumentada hace contraer el músculo destrusor para tratar de evacuar esa orina, con lo cual se abre el esfínter uretral interno y hay micción. También hay una disminución de la actividad neuromotora somática y relajación del esfínter uretral externo, que es el que está acá. Se abre este esfínter y puede ocurrir la
micción. Fíjense que tiene que ocurrir alteraciones en el esfínter uretral interno y en el externo. Nada más que el externo está a cargo de neuronas motoras somáticas, mientras que el interno está a cargo de neuronas motoras autónomas. Bueno, esta sería la fisiología de la micción.